Dice una frase, un hombre debe ser lo suficientemente grande como para admitir sus errores, lo suficientemente inteligente para sacar provecho de ellos y lo suficientemente fuerte para corregirlos. Cuenta una historia que un hombre que tenía un grave problema de miopía se consideraba un experto en evaluación del arte. Un día visitó un museo con algunos amigos, pero se le olvidaron las gafas en su casa y no podía ver los cuadros con claridad. Aún así, esto no le frenó para manifestar sus fuertes opiniones, y tan pronto como entraron a la galería, comenzó a criticar las diferentes pinturas. Al detenerse ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo entero, empezó a criticarlo y con aire de superioridad dijo: "El marco es completamente inadecuado para este cuadro. El hombre está vestido en una forma muy ordinaria y andrajosa". En realidad, el artista cometió un error imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y tan sucio para su retrato. Es toda una falta de respeto. Cuenta la anécdota que el hombre siguió su parloteo sin parar, hasta que su esposa logró llegar hasta él entre la multitud y lo apartó discretamente para decirle en voz baja: "Querido, estás mirando un espejo". Moraleja: quien se niega a reconocer sus errores jamás podrá triunfar, pero si los acepta y los corrige, tendrá una nueva oportunidad. Cuando leía esta graciosa anécdota, reflexionaba sobre lo importante que es, primero, reconocer cuando hay un error en nuestras vidas. Y segundo, lo valioso que es cuando alguien que nos ama nos ayuda a identificarlos. Y esto me llevaba a una pregunta: ¿por qué una gran edificación se derrumba? ¿Cuáles son sus causas? Y encontraba que un terremoto puede hacer que se derrumbe un edificio, sobre todo en zonas del mundo donde no hay estructuras antisísmicas. Pero no siempre eventos extremos como los movimientos telúricos son la causa de los desplomes de las grandes edificaciones. Esto también puede suceder por errores y descuidos de los encargados de erigir las edificaciones, porque ellos también son responsables cuando una edificación se desploma. Y de acuerdo a los análisis que los expertos han realizado, existen 5 causas generales por las cuales se derrumba un edificio. La primera, porque los cimientos son muy débiles. La segunda, porque los materiales no son resistentes. La tercera, por los errores que cometen los trabajadores. La cuarta, porque la carga es más pesada. Es decir, un edificio puede derrumbarse cuando el peso que lleva dentro es mayor que el que puede soportar. Y quinto, la fortaleza no fue probada. Y cuando leía sobre este tema reflexionaba que nuestra vida se parece a un edificio, porque así como un edificio se puede desplomar, derrumbar o colapsar, también sucede con nuestra vida si se ignoran aspectos tan importantes como los antes mencionados. Dice Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá: "¡Qué tonto eres! Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla". Como vemos, al igual que una edificación, nuestra vida necesita una planificación. ¿Y por qué? Porque debe tener cimientos fuertes, porque necesita los mejores materiales, porque necesita de personas idóneas para hacer bien el trabajo, porque necesita que tenga equilibrio y porque necesita ser probada o evaluada para saber si está preparada. Pero esta planificación no la vamos a hacer nosotros solos. Nuestro Padre Celestial quiere ayudarnos para que nos salgan las cosas bien. Y es por esto que Él nos aconseja en Proverbios capítulo 16, versículo 3. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Todo en nuestra vida se trata de proyectos que son en el camino
algunos a corto plazo, otros a mediano y otros a largo plazo. Pero al final son proyectos de vida que a veces no resultan como nosotros los esperábamos y entonces se derrumban, se desmoronan o se colapsan. Pero es ahí en donde tenemos que hacer lo que hacen los expertos luego de un derrumbe. Y esto se llama análisis, porque el análisis permite determinar cuáles fueron las causas del derrumbe. Y encontraba que existen dos términos parecidos pero diferentes, y es casualidad y causalidad. La casualidad es cuando las cosas suceden de forma inesperada y sin que las pudiéramos planear. Y la causalidad es lo opuesto a casualidad, porque es cuando un evento tiene una causa. Por eso dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no se engañen ustedes mismos porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Un edificio no se cae, no se derrumba, no se colapsa por casualidad, sino por causalidad. Y lo mismo ocurre con nuestra vida. Uno cosecha lo que siembra. Entonces, como dice una frase, si no te gusta lo que cosechas, analiza y cambia lo que estás sembrando. Porque es lo mismo que hacen los expertos luego de un derrumbe. Ellos evalúan las causas del colapso y a partir de ahí es que surgen nuevas estrategias para prevenir y solucionar. De modo que tragedias como estas no vuelvan a ocurrir. Porque en la mayoría de los casos las pérdidas son invaluables porque son pérdidas humanas, que son mucho más valiosas que las materiales. Es por esto muy importante analizar, evaluar y reconocer que las cosas no están saliendo bien. Y no es que hagamos confesiones negativas, sino que ante un problema hay que ser muy honesto y muy realista con el Señor para buscar la solución. Porque no podemos seguir teniendo la actitud del hombre de la historia que por no reconocer su miopía criticó un cuadro cuando estaba viéndose en un espejo. Dice otra frase, las personas podríamos aprender de nuestros errores si no estuviéramos tan ocupados negándolos. El negar nuestros errores es una lucha que todos a diario tenemos, pero es mejor reconocerlos a tiempo y no esperar a que haya un derrumbe o un desplome o un colapso en nuestra vida para reconocer que habían fisuras por reparar. Estamos finalizando este semestre y es esta la oportunidad de evaluar, de analizar y de tomar medidas. No esperemos a que sea demasiado tarde porque mientras estemos vivos tenemos la oportunidad de rectificar nuestro camino. Dice Proverbios 28:13, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Este es un buen momento para evaluar nuestra vida, porque así como sucede con las edificaciones, pueden existir fisuras en ella. Las fisuras son grietas, rajas, rendijas, cortes, hendiduras y fracturas que nos pueden estar indicando que algo no está bien en nuestras vidas y que necesita atención oportuna. Es interesante que leí un artículo que decía que en general las fisuras aparecen más en la superficie de la parte estructural y a veces no son visibles a simple vista, pero pueden provocar consecuencias muy graves. Por eso es importante observarlas porque pueden ser la primera etapa de la fractura y de la grieta, que luego pueden ocasionar una tragedia si no se diagnostica y se corrige a tiempo. Por eso la invitación de nuestro Padre Celestial en esta mañana es lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Por último, queremos hacerte una invitación muy especial en esta mañana. Y es que si aún no tienes una relación con Dios o si estás alejado de Él, hoy es el día para hacerlo. Y queremos ayudarte, así que comunícate con nosotros. Segundo y Mónica Cifuentes al WhatsApp 315-607-5084 o 317-524-2438 en Bogotá, Colombia. Bendiciones para todos.